Vamos a hablar hoy, como comenzamos a hacerlo ya desde la semana pasada, un poco de Tijuana, de su historia, del pasado de esta ciudad que ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Julián Lozano, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal, buenas estimado tardes. Fernando, Rodrigo? Qué gusto me da saludarlos, compañeros. Y efectivamente, continuamos con el recorrido por Tijuana. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Julián? Hoy vamos a hablar del High Alive. Oh. Me parece uno de los edificios más extraordinarios de Sí, la claro, ciudad. pues es un edificio emblemático, Exacto. ubicado en la Avenida Revolución, entre las calles 7 y 8. Exactamente, es correcto. Un edificio que tiene mucha historia. Historia turbulenta, como comentábamos fuera del aire hace unos momentos. Ha pasado por incendios. Enfrentó también periodos de abandono durante su construcción y después en décadas más recientes, de 1995 a 2002, estuvo sin uso el edificio. Pero en fin, vamos a dar ahí un pequeño recorrido por la historia de este A ver, extraordinario edificio. ¿cuándo se comienza a construir este edificio? Se comienza a construir a finales de la década de los 20. En 1928 es cuando se inicia la construcción. Iba bien. Era la época de auge del casino. Exactamente. Eran esos tiempos. Exactamente, es correcto. Es cuando estaba el casino, ya estaba el hipódromo. Entonces comienza la construcción en 1928, pero luego viene el decreto del presidente Cárdenas en 1935 prohibiendo los juegos en todo el país, que fue lo que ocasionó el cierre del casino cuando se expropian los terrenos de agua caliente, y pues también afectó la construcción del High Alive. Afortunadamente, unos cuantos años después levantan este decreto, por así decirlo, y se reinicia nuevamente, se retoma la construcción del recinto y se funda en 1947. Igual que el restaurante que estaba enfrente ahí en la esquina. El Chiquijay. El Chiquijay, Sí. famoso, exactamente. Oye, bueno, pues son muchos años estuvo sin uso o sin terminar, digamos. Sin terminar, ¿No? exactamente. Estuvo sin terminar pues bastantes años, 12 años. Me parecen Sí, bastante, pues, ¿no? más de una década, ¿no? Sí, claro, una construcción a medias pues se deteriora, ¿no? Exactamente. Y finalmente se termina de construir entonces en la década de los 40. Así es, 1947 termina la construcción. El propietario era don Mariano Escobedo Lavín, el dueño de todo este Pues que terreno. siguen siendo los mismos dueños, Que siguen ¿no? siendo los Mandamos mismos un dueños. saludo a Mariano Escobedo. Exactamente. Pues un edificio así icónico de la ciudad de Tijuana. A mí me tocó ver todavía, recién llegué yo a esta ciudad, a principios de la década de los 90, Sí. algunos partidos de High Alive, Ajá. que es un deporte espectacular. Ya había visto este deporte en el Frontón México, allá en la capital del país. Pero me tocó ver aquí algunos partidos, había extraordinarios pelotaris, Así la es. mayoría procedentes de España, ¿no? Así es, la mayoría vascos, Ujú. vascos, y muy interesante porque fueron en la década de los 50, 60, eran los rockstars, ¿no? Por así decirlo, de la ciudad. Venían artistas de Hollywood al High Alive de aquí de Tijuana a reunirse con los pelotaris, tenían amistad con ellos. Estoy hablando de gente como Robert Stack, que no sé si lo recuerden ustedes de la serie de Los Intocables, sí, claro, Elliot por Ness, supuesto. ¿no? Sí. Robert Stack, Jack Palance, Natalie Wood, Marilyn Monroe también venía. Hemingway se dice que estuvo también aquí en el High Alive, tenía amistad con los jugadores, ¿no? Y atraía un turismo de muchísima calidad. Y mucha gente iba, decían que había llenos totales, tenía una capacidad de 2,100 personas el recinto, lo que era la sala, ¿no? Sí. Donde se jugaba. Pues sí, lo que yo hoy es el aforo para el foro. Exactamente. La cacofonía. Exactamente. Exactamente, que se convirtió, para darle otro uso a falta digamos, de un público ya Así más es. reciente para este deporte, que es lamentable, ¿no? Te platicaba que a mí me tocó todavía ver carreras de caballos Sí. en el hipódromo aquí en la ciudad de Tijuana. Me tocó ver partidos de High Alive en el High Alive. Ajá. Me tocó ver corridas de toros en el toreo Ujú. que se encontraba ahí en el Boulevard Aguacaliente. Es correcto. En fin, el final de una época dorada de esta ciudad De Tijuana, ¿no? exactamente. Y mira, como lo mencionas, esas tres actividades, las carreras de caballo en el hipódromo, la corrida de toros, sobre todo aquí en el toreo de Tijuana, que para muchos, fue la plaza más importante de la ciudad, incluso más que la de playas. Y el High Alive fueron las tres actividades de oro que atraían al turismo a la ciudad. Claro. Y bueno, los centros nocturnos de la Avenida Bueno, Revolución, ¿verdad? eso ya es Que otro. pues en esa misma época de los 40, 50 se traía sobre todo a muchos militares, ¿no? A Así muchos es. miembros Del ejército de Estados Unidos. Del ejército de los Estados Unidos, de la Correcto. Marina, de la base aquí de San Diego, y que las cosas
pues han ido cambiando, ¿no? Para bien en algún sentido. Así es. Digamos que quisiéramos ver más actividades de este tipo, porque el Jaya Alay, pues a mí me parecía un espectáculo. No, es un deporte notable, extraordinario, la verdad. El deporte más rápido del mundo y se hacía buen ambiente, lo que comentan. A mí no me tocó, yo era niño todavía cuando el Jaya Alay ya cerró para esa actividad. Sí. Pero lo que comenta la gente, pues bueno, a ti te tocó, eran extraordinarias ahí las funciones del frontón. Sí, cómo no, un deporte distinto, mucho más rápido que el frontón o que el frontenis, como se le conoce, que también se juega con estas tres paredes, porque la velocidad que alcanza una pelota de Jaya Alay al salir de la cesta es impresionante. Es tremenda. La agilidad, la condición atlética de los pelotaris es impresionante. Y algunos de ellos asentaron sus reales aquí en la ciudad de Tijuana, algunos por ahí de restaurantes, sobre todo algunos de ellos abrieron restaurantes. Así es. Ya concluida su carrera como pelotaris. A ver, pero ¿qué más nos platicas? Pues mira, como te comentaba, fue una de las actividades que más derrama económica generaron por turismo en Tijuana. La época de oro del Jaya Alay fue en la década de los 50s y 60s. Tuvo sus bajas alrededor de la década de los 60, 62, 63. Tuvo una baja, pero después volvió a tener mucho auge porque hubo una huelga de pelotaris en Miami. Entonces todo el mundo se venía nuevamente a Tijuana a las funciones del Jaya Alay. Y como lo comentábamos, el edificio tiene mucha historia también, o sea, entre esas altas y bajas. En 1957 estuvo a punto de desaparecer el edificio por un incendio que se registró en la cocina del palacio y quemó 2/3 partes de la construcción. Afortunadamente, pues había el dinero, había los recursos para reconstruirlo y en menos de un año volvió a estar en pie. Y todavía, bueno, si usted, yo creo que ya la gran mayoría de quienes nos escuchan ha tenido oportunidad en algún momento de acudir a lo que hoy es un centro de espectáculos. Así es. Pero, o si lo conoció desde antes, en su época, como escenario de este deporte, todavía guarda mucho del aspecto original, ¿no? Está muy bien conservada la edificación. Así es. Se le ha tenido suficiente cuidado. Es un edificio que creo yo que no debería de desaparecer nunca de esta ciudad, es parte de la historia. Es patrimonio histórico y cultural de la ciudad, ¿no? Además la estructura es extraordinaria, es de una belleza increíble, varios estilos son los que conjugan a este edificio, estilo morisco, estilo californiano, entonces le da un aire muy, muy especial. Aparte esas letras rojas, ¿no? Pasas en la noche por ahí, por la Revolución, y pues es muy llamativo, es muy atractivo. Claro. Muy atractivo. Pues usted recién llegó a la ciudad de Tijuana, tiene poco tiempo aquí, aproveche una oportunidad de conocer este edificio. Bueno, por supuesto, por fuera todavía se conserva esta fuente, ¿no? Con la escultura de un pelotari. Exactamente. Parado sobre un globo terráqueo, ¿no? Es correcto. Y el restaurante que está a un lado, que también tiene su historia, ¿no? Vamos a hacer el comercial al Tilis, ¿no? Que tuvo su época dorada también por allá en los 60, 70. Mucha música en vivo. Mucha música en vivo, sí. Pues es que es parte de la historia que hay que conocer. Muchos lamentaron, por ejemplo, la desaparición del toreo, ¿no? Bastante. Para dar paso a edificaciones, a una Tijuana más moderna, sobre todo también por los problemas que enfrenta el toreo como la fiesta brava actualmente, espectáculo. Sí. Pero pues, el Jaya Alay no tenía más que, pues vamos, ningún detractor, simplemente dejó de ser del interés público, ¿no? Así es. Más que nada del interés público bajaron el nivel de apuestas y el nivel de competidores. Entonces ya no era utilidad. Es lo que pasa con el hipódromo. Cuando perdió su clasificación de AA, se fue degradando. Pues ya no te conviene traer a un caballo a correr de $150,000 cuando vas a recibir 1,500 de premio. La bolsa baja. Lo mismo pasó con los pelotaris vascos que venían. Dejó de ser negocio. Tenían una alta bolsa. De hecho, se jugaba también el Fight 10 con ellos, que implementa Gianni Alessio y dentro del Jaya Alay. Y pues es lo que pasa. Aquí en Tijuana había un pelotari famoso, Juan Valdés Martínez, de la familia de los Valdés. Él era pelotari y luego se dedicó a otros deportes y precisamente es lo que comentaba. Él está aquí en el Salón de la Fama, en Tijuana, donde está la Torre de Agua Caliente. Hay fotografías de fundadores y revolución. De lo que él logró con la pelota vasca. Y siendo de descendencia de familia vasca, es que él se aficiona a ser pelotari. Juan Valdés Martínez, desde la familia de los Valdés Mainero, de ellos. Viejos residentes de aquí en Tijuana, sí, como no. Pues otros tiempos que hay que recordar, que hay que considerar, ¿no? Así es correcto. No, y recuerdo también
a nuestro amigo y excompañero don Valeriano Salceda Giraldez. Y una vez le pregunté, oiga, señor Giraldez, ¿y usted por qué no se dedicó a la tauromaquia? Y dice, no, chaval, eso no se me dio, lo que sí se me daba muy bien era la cesta punta. O sea que también me imagino que practicó en algún momento el deporte, don Valeriano. Un saludo para Valeriano Salceda Giraldez, bueno, gran personaje, uno de los cronistas taurinos más destacados de México y España. Así es. Y eso no lo digo yo nada más. Pocos como él. Pocos como él. Bueno, pues muy bien, Julián, interesante como siempre. Seguiremos escudriñando pasajes y lugares de la historia de Tijuana durante los próximos jueves. Así es, y nada más para terminar, ahorita que mencionamos la escultura del Pelotari, antes estaba en la esquina, exactamente enfrente de donde está el Tilis, y después ya lo movieron a la fachada principal. Exactamente, frente al acceso principal del Hayalay. Pero ahí está pues, la escultura original. Ahí sí. ¿No? De hecho, las postales de Tijuana famosas eran con él en la esquina. Pues sí, hay fotografías probablemente de los 40, 50, donde aparece la escultura. Así es. Bueno, pues ahí está, es el Hayalay de Tijuana. Gracias, Julián Lozano. Muchísimas gracias, Fernando, Rodrigo, un placer, un honor estar con ustedes. Un gusto tenerte por aquí y platicar de estos temas que son, ciertamente edificantes, ¿no? Hasta emocionantes, ¿no? Totalmente. De explorar un poquito en la historia de la ciudad. Gracias, es correcto. Julián. Muchísimas gracias, compañero. Que estén muy bien.